Hola, muy buenas tardes. A continuación desarrollaremos el problema número 7 y 8 de la actividad en aula número 15. Muy bien, entonces el problema número 7 nos dice determinar la ecuación general de la circunferencia que pasa por el punto 4, 6 y cuyo centro es C, 3, menos 6. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar esos puntos en nuestro eje coordenado. Entonces el primer punto pasa por 4 con 6. Entonces vamos a poner 4 y 6. Este punto yo le voy a llamar el punto P. Y después dice que tiene su centro en las coordenadas 3, menos 6. Entonces trazamos el punto y aquí se encuentra el centro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para determinar la ecuación en su forma general? Lo que debemos de hacer primero es obtener la longitud del radio. Nosotros sabemos que el radio es el segmento de recta que une el centro con uno de los puntos en la circunferencia. Entonces este es el radio R. Y también sabemos que para calcular la longitud entre dos puntos vamos a tener que va a ser R es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas en x, que va a ser x2 menos x1 al cuadrado más la diferencia de las coordenadas en y2 menos y1 al cuadrado. Entonces vamos a tener la diferencia, vamos a nombrar a las coordenadas de P como x2 y y2 y del centro como x1, y1. Puede ser indistinto el uso. Entonces vamos a tener que R va a ser igual a la raíz cuadrada de x2, que corresponde a la coordenada en x del punto P, que va a ser 4 menos x1, esa coordenada en x es 3 al cuadrado, más la coordenada y2, que es la coordenada en y del punto P, que es 6 menos la coordenada del centro, que es menos 6, todo esto al cuadrado. Entonces vamos a tener que R va a ser igual 4 menos 3, 1 al cuadrado va a ser 1, más menos por menos, aquí vamos a tener más, entonces va a ser 6 más 6, 12. Entonces multiplicamos 12 por 12 y nos va a dar 144. Entonces vamos a tener 1 más 144. Entonces vamos a despejar la raíz como el cuadrado del radio. Va a ser igual a 145. ¿Por qué dejamos el cuadrático del radio? Si ustedes recuerdan, la ecuación ordinaria, la ecuación ordinaria para una circunferencia va a ser igual a x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces ya tenemos el valor del radio al cuadrado y nosotros sabemos que el centro de una circunferencia tiene sus coordenadas en h, k. Entonces, como nos está dando el centro, ya nos está dando las coordenadas, los valores de h y de k. Entonces ahora sustituimos los valores y vamos a tener que va a ser x menos h, que h es el valor de la coordenada en x del centro, que es 3 más y menos k, pero el valor de k es negativo, entonces menos por menos va a ser más 6 al cuadrado, todo esto es al cuadrado, igual a 145, que es el valor del radio al cuadrado. Entonces desarrollamos esta potencia y vamos a tener que va a ser igual a x cuadrada más
el doble producto del primero por el segundo. Entonces multiplicamos x por menos 3, me va a dar menos 3 por 2, va a ser menos 6x. Después el cuadrado del segundo término, que es menos 3 por menos 3, nos va a dar más 9. Más el cuadrado del primer término, que es y cuadrada, más el doble producto del primero por el segundo, y por 6, son 6y por 2, 12y, más el cuadrado del último término, 6 por 6, 36. Para dejarlo en su forma general, el 145 que está sumando lo vamos a pasar del otro lado restando. Entonces va a ser menos 145 y lo igualamos a 0. Entonces agrupamos términos semejantes. Vamos a tener 9, 36 y 45. Vamos a tener que 9 más 36 son 45 menos 145 me va a dar como resultado 100. Entonces vamos a tener que hacer x cuadrada menos 6x más y cuadrada más 12y menos 100 igual a 0. Muy bien, entonces esta es la respuesta al problema número 7. Para el problema número 8 vamos a tener que nos pide calcular la ecuación de la parábola que tiene como vértice el punto 6,8 y su foco en 10,8. Entonces primero vamos a ubicar el vértice y el foco. Entonces está ubicado en 6, nos vamos en 6 hacia el 8. El 8 lo prolongo porque también está el foco. Entonces en este punto está ubicado el vértice y el foco está ubicado en 10 en X y 8 en Y. Entonces este es el foco. Como el vértice se encuentra hacia la derecha del foco, quiere decir que vamos a tener nosotros una parábola que va a abrir hacia la derecha, más o menos de este sentido. Entonces recordemos que tenemos 4 casos: cuando una parábola abre arriba, hacia abajo, izquierda o derecha. Entonces la ecuación de la parábola en su forma ordinaria, entonces vamos a poner la ecuación en su forma ordinaria. Para este caso que abre hacia la derecha, vamos a tener que va a ser y cuadrada menos k igual a 4p de x menos h. Muy bien, recuerden que h y k es la ubicación del vértice y p, el valor absoluto de p de nuestro lado recto, va a representar la distancia que hay del vértice al foco. Para este caso vamos a hacer la diferencia de 10 menos 6. Por lo tanto p va a valer 4. Muy bien, entonces ahora sustituimos los valores que ya tenemos. Y vamos a tener que va a ser, aquí es y menos k, todo eso al cuadrado. Entonces vamos a tener que es y menos el valor de k, que es la coordenada en y de nuestro vértice, que es 8 al cuadrado, igual a 4 por el valor del lado recto, que es 4 por x menos h, que h es la coordenada en x del vértice, que es 6 menos 6. Y esto nos va a dar, desarrollamos el monomio al cuadrado, que es y cuadrada menos 16y más 64 igual a 16x menos, y tenemos 4 por 4, 16, 16 por 6 va a dar como resultado menos 96. Ahora igualamos a 0 para dejarlo en su forma ordinaria. Entonces vamos a tener que va a ser y cuadrada menos 16y más 64 menos 16x más 96 es igual a 0. Entonces
Agrupamos términos semejantes, que vamos a tener más 64 y más 96. Entonces va a quedar que va a ser y cuadrada menos 16y menos 16x más 96 más 64 me da 160. 160 es igual a 0. Por lo tanto, este es el resultado de mi problema número 8.